Bueno, pues es martes de tercer grado en Radio Fórmula. En tele es mañana miércoles. Y está el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Joaquín, aquí con el gusto de estar contigo, con tu auditorio. Oye, ¿en qué día, no? ¿Qué aniversario hoy? ¿Qué aniversario hoy? Sí, pues es que estamos recorriendo 50 años después un poco, paso a paso lo que fue sucediendo en el 68 y que culminó finalmente con la masacre en el 2 de octubre. Tú me recordabas ahorita, porque tu memoria es mucho mejor que la mía, que hoy fue cuando entró a la UNAM el ejército hace 50 años. Y la verdad, ahora que está muy agitada la UNAM, aunque siento que empieza a tranquilizarse. Ya solamente ayer había 3 escuelas que seguían en huelga, y se había incluso en la discusión entre los estudiantes, validado que el rector Graue continuara en el cargo, porque típicamente estos movimientos insisten mucho en la renuncia del rector. En este caso no es así. Entonces pareciera que se va un poco tranquilizando. Ahora viene una nueva marcha que va a coincidir con el caso de Iguala, y seguramente alguna en el 2 de octubre, pero en fin, ha estado caliente el tema de la UNAM, como lo sabes, Joaquín. Apenas la semana pasada fue esta marcha en donde muchos, como 25,000 alumnos de la UNAM caminaron del Museo de Antropología al Zócalo de la Ciudad de México, como lo hicieron centenares de miles, según reportes, sí, hace 50 años en la Marcha del Silencio, Joaquín. Y es interesante porque yo, al ver las dos marchas, la de ahora y la de entonces, pues la verdad lo que veo es lo mucho que ha cambiado el país, Joaquín. En unas cosas para bien, en otras para mal, pero sí se ve un cambio importante. Hace 50 años, en la Marcha del Silencio, en realidad el grito era frente a bueno, no era grito porque era Marcha del Silencio, pero digamos las exigencias al final de cuentas tenían que ver con libertades, ¿no? Los estudiantes querían decir, pensar como ellos quisieran. El pliego petitorio del Comité Nacional de Huelga, como tú recuerdas, Joaquín, sí, tenía 6 puntos, pero los puntos tenían que ver con liberar a presos políticos, desaparecer a los granaderos, destituir a jefes policíacos, indemnizar a víctimas. Es decir, en ese entonces el estudiantado tenía frente a sí a un régimen autoritario y represor, al final de cuentas. No solo represor, sino sordo, que se negaba a responder a lo que consideraba exigencias. Era un gobierno que le gustaba dar, pero no le gustaba que le exigieran, ni mucho menos en la plaza pública. Entonces ahí la exigencia era pues de mayores libertades. Es cierto, no había una ruta clara de un proyecto democratizador, a pesar de que ahí inicia el proyecto, digamos, la gran transición a la democracia, que duró muchísimos años en México, pero no estaba delineado por los estudiantes. Pero sin duda había una exigencia de mayores libertades frente a un Estado o a un gobierno patrimonialista, corporativo y represor, al final de cuentas. Hoy, Joaquín, en esta marcha que vimos el 13 de septiembre, las demandas son muy distintas. En un sentido son más básicas, pero no menos importantes que las del 68. Y al final es que puedan ir a estudiar, que no los asalten, que no acosen a las mujeres, que no haya violaciones. Es decir, poder ir en tranquilidad a los planteles educativos. Así de básicos son las exigencias que vimos en esta marcha de la semana pasada, Joaquín. Es interesante porque la protesta ya no es por la represión, ¿no? No es frente a un gobierno represor, sino por la incompetencia del gobierno, Joaquín. Si en el 68 se luchó contra los excesos de un gobierno, ahora se exige pues más un buen gobierno, un gobierno que cumpla con sus funciones básicas, que es darle seguridad a los ciudadanos. ¿Qué creo que une a las dos? ¿Qué tema une a las dos marchas, a la del 68 y a la semana pasada? Pues este reclamo común, que es el fin de la impunidad, Joaquín.
en 1968 la del propio gobierno. Es decir, era un gobierno que había metido a gente a la cárcel, que estaba al final de cuentas reprimiendo a la población, a los estudiantes. Y ahora es también el fin de la impunidad, pero frente a los criminales, es decir, a la criminalidad. Pareciera que nada puede hacer el gobierno y los crímenes quedan impunes. Entonces yo creo que ese hilo conductor veo. Entonces, ¿qué es lo bueno, digamos, que veo en estos 50 años? Que ya no hay ese gobierno que se sentía legitimado para reprimir al final de cuentas. No quiere decir que la represión ya no exista, sigue existiendo, pero ya no hay esta sensación de un gobierno de que están legitimados y que al final están salvando al país y están cuidando la estabilidad del país. Eso creo que es bueno. ¿Qué es lo malo? Pues que veo un gobierno bastante o ausente o incompetente, que no puede cumplir con sus funciones básicas, y los estudiantes son las víctimas de la criminalidad que se gesta a partir de la impunidad, Joaquín. Sí, Leopoldo, y la verdad es que me hablabas hace un momento del libro de Sergio Aguayo. Sí, acabo de leer un nuevo libro de Sergio Aguayo, que ha hecho unas cosas muy, muy bonitas. Tiene un libro muy bonito que se llama La Charola, que tuvo acceso a las fichas del CISEN de muchos años, y pudo ir reconstruyendo tramos importantes de la historia de México a partir de lo que se iba escribiendo en esas fichas. Ahora el libro que acabo de leer apenas, y que entiendo acaba de ser publicado, es un recuento de lo del 68, y es muy interesante porque regresar a ver esa historia es aterrador en un sentido, y fascinante en el otro. Insisto, para mí creo que la política mexicana ha cambiado para bien mucho. Sí creo que vivimos en un régimen donde las libertades esencialmente están garantizadas, no siempre, ni mucho menos, donde la alternancia al poder es evidente. Ya ha habido del PRI hacia el PAN, del PAN hacia el PRI, del PRI ahora hacia Morena. Entonces sí creo que hay cambios importantes. Veíamos apenas hace unos días al presidente electo Andrés Manuel López Obrador dialogando con las víctimas del crimen organizado, cara a cara. Ya vivimos en una situación distinta. Estamos años luz de un gobierno que no le gustaba escuchar. Ahora es un gobierno, y lo estamos viendo, eso lo marca, que está dispuesto a escuchar frente a frente. Los medios, de gran libertad en los medios, las redes sociales, etcétera. Entonces sí hay un cambio muy importante. Entonces regresar al 68 a través de los ojos de Sergio Aguayo me pareció fascinante. Es un libro que te lo puedes leer muy rápidamente, pero que recomiendo ampliamente. Fíjate, Leopoldo, desde cuando me dijiste, encontré aquí y dice: para Díaz Ordaz, ¿sí?, porque habían dado Alberto Castillo el grito del 15 de septiembre en Ciudad Universitaria. Dice: para claro, Díaz Ordaz, ese hecho menor confirmaba que se estaba fraguando un golpe de Estado y que Berto era el seleccionado para sustituirlo. Por eso lo llamaba despectivamente el presidentito. En el equivalente a sus memorias, el jefe del Estado Mayor presidencial, el general Luis Gutiérrez Oropeza, asegura que aquel 15 de septiembre, ojo, lo cito, sí, los apátridas que se conjuraron para formar una junta de gobierno que sería reconocida por los gobiernos comunistas del mundo. Estos antecedentes ponen en contexto una conversación en Los Pinos la mañana del 16 de septiembre. Según González Oropeza, llegó el secretario de la Defensa, o sea, el general Marcelino García Barragán, a Los Pinos, donde fue interpelado por el presidente. Mi general, ya las cosas cambiaron, le dijo. ¿Está usted enterado de lo que hubo anoche en Ciudad Universitaria?, refiriéndose al grito. Y el general Barragán le contestó: sí, señor presidente. Y dijo el presidente: ahí el que manda es Eberto Castillo, que el ejército ocupe la universidad. Y el general Barragán le contestó: en unos 10 días procederemos a ello, señor presidente. Es mucho tiempo, mi general. Hoy desfila el ejército, era 16 de septiembre. Mañana descansa la tropa y el 18 ocupa usted la universidad. Y le dijo el general Barragán: se cumplirán sus órdenes, señor presidente. Ahí el que manda es Eberto Castillo, que el ejército ocupe la universidad. Y efectivamente se ocupó aquel 18 de septiembre, sí, 2 días después del desfile.
Así es, Joaquín, ese es un fragmento precisamente de este libro de Sergio Aguayo, y te refleja la mentalidad de entonces. Es cierto, estábamos en el contexto de la Guerra Fría, no tan lejos de la Revolución Cubana, la CIA muy metida en la política mexicana, pero también lo que deja ver ese fragmento es una paranoia del gobierno de Díaz Ordaz. O sea, saltaban de esa protesta de Berto Castillo dando el grito de ciudad universitaria a que lo que se quería era dar una suerte de golpe de Estado, tumbar al gobierno de Díaz Ordaz y constituir un régimen comunista. Lo que revela ese libro que ahí tienes en las manos, Joaquín, pues es que también había quien alimentaba estas paranoias del presidente Díaz Ordaz. Y ahí se menciona a Echeverría, también a la Dirección Federal de Seguridad, con Gutiérrez Barrios, que le acercaban información en ese sentido al presidente Díaz Ordaz. Pues refleja, digamos, la mentalidad entonces, y esta sensación de que tienen el derecho, que había una cierta como legitimidad, no sé si porque venían digamos, era el régimen que había surgido, gobiernos que habían surgido de la revolución, una cierta legitimidad y casi una obligación de defender el país frente a un posible vuelco hacia el comunismo, Joaquín. Así es, en fin, pues. Oye, Leopoldo, ¿cuándo se estrena Un extraño enemigo? Hoy escribí de eso, también voy a hablar en un momento más adelante de Un extraño enemigo, esta serie que produjo el doctor Leopoldo Gómez, una idea de Bernardo Gómez, la producción ejecutiva de Emilio Azcárraga, la dirección de Gabriel Ripstein y el actor principal, el protagonista, que es el gran Daniel Jiménez Cacho. Es una historia extraordinaria. Tuve el privilegio, gracias por la invitación, de ver los 2 primeros capítulos, Leopoldo, y no sé cómo ver los que faltan, los 6 que faltan. Bueno, pues ya la verás. Sale en Amazon Prime. Es una serie que empezamos hace mucho tiempo, que se produce para Amazon Prime, y que saldrá ahí el próximo 2 de octubre. Entiendo que Amazon va a soltar 4 capítulos el 2 de octubre, hacia el 5 de octubre, que es un viernes, si recuerdo bien, el quinto, y después uno cada semana por 3 semanas más. Es una ficción, pero ubicada en el contexto de los hechos del 68, es decir, lo que sí es real, pues son los hechos que se van marcando ahí, no sé, la marcha del silencio, la toma de la UNAM, etcétera, pero esa es una ficción que se construye finalmente sobre eso. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy fascinado con el resultado final, el trabajo que todos hicieron ahí es genial. Gabriel Ripstein, como sabes, estuvo muy involucrado en la escritura y después fue el director de la serie, y es un trabajo pues genial. Me parece que tiene mucho futuro, pero ya veremos cuál es la respuesta de la gente una vez que la saque Amazon Prime aquí. Pues ya lo veremos, Leopoldo, y pues yo vi los 2 primeros y ya quiero tener un fin de semana para ver los 6 restantes, ¿sí? Muy bien. Bueno, gracias, querido Leopoldo, nos vemos al rato. Gracias, nos vemos al rato, mi querido. Le mando un abrazo al doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, porque hoy aquí en Radio Fórmula es martes de tercer grado.